Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Gran Polo Patriótico, Ricardo Molina. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Sería muy interesante que comenzáramos a analizar lo que sucedió el fin de semana en la frontera con Colombia, que fueron unas imágenes muy contundentes de cómo venezolanos se trasladaban al hermano país a realizar algunas compras o en distintas actividades. Ya la canciller del país vecino, María Ángela Holguín, se ha pronunciado y ha anunciado que esta apertura de frontera no se va a producir hasta que sea una apertura plena. ¿Qué lectura tiene para usted como diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela lo que sucedió en la frontera cuando se había tratado de decir que gran parte del problema de abastecimiento en el país era producto del contrabando de extracción de Venezuela para Colombia? Bueno, fíjate, la situación fue, yo la catalogaría como pintoresca, porque quienes se organizaron, porque fue una acción organizada evidentemente, hasta incluso muchas personas uniformadas, es decir, vestidas con los mismos colores, llegaron a Cúcuta a comprar productos venezolanos, es decir, se comprueba que se llevan productos de aquí para allá y que es parte del tema de la extracción de bienes que debieran estar siendo consumidos en Venezuela. Pero más allá de eso, se ha querido vender como que es un alivio a la situación humanitaria por el hambre que se está pasando en Venezuela. Y cuando uno ve los productos que la gente lograba traer, que lograron comprar, porque además excesivamente caros para los venezolanos y las venezolanas, no eran precisamente productos alimenticios, sino otros tipos de productos que, bueno, lo que demuestra es que hay la necesidad de abrir la frontera, sí, pero bajo un nuevo formato, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Hasta que eso no esté claro, yo creo que no es conveniente que se reabra la frontera, porque además está demostrado que con el cierre, el control, se han regulado, se han reformateado la vida en Táchira y la vida en el norte de Santander. En este sentido, la misión Abastecimiento Seguro ha tratado de poner un énfasis fundamental en el proceso de fiscalización de la distribución de alimentos. ¿Considera usted que la distribución sigue siendo problema de tranca para el abastecimiento local? Es uno de ellos, es uno de los problemas. La gran misión Abastecimiento Soberano tiene que ver con el acompañamiento en todo el proceso, desde la adquisición de materia prima, la producción de materia prima en el país, asegurar que esas materias primas lleguen a las unidades de transformación, controlar que en esas industrias se pueda producir bien y luego asegurarse que la distribución es la correcta, porque se ha venido distorsionando en todo el esquema productivo diferentes acciones para perturbar y que no llegue a la familia venezolana estos productos. Con la gran misión Abastecimiento Soberano se garantiza que la materia prima se produzca correctamente, llegue donde tiene que llegar, se transforme y luego pueda distribuirse de manera correcta. Y estamos viendo los resultados. Los industriales que están trabajando mucho más tranquilos, porque saben que la materia prima que reciben no la van a recibir a precios especulativos, y luego los comerciantes que tienen la misión de distribuirla tampoco van a recibir sus productos a precios especulativos para que lleguen al pueblo como tienen que llegar. Ahora que hace referencia a la materia prima, hay un caso muy reciente de lo que sucedió con la empresa transnacional Kimberly-Clark, en la cual hemos visto que usted ha estado muy activo e involucrado en parte de lo que ha sido este proceso. Yo quiero que nos explique a detalle qué fue lo que sucedió con esta transnacional desde el punto de vista legal y su postura como parlamentario, cuando el argumento que ellos han expuesto es la dificultad para el acceso a la materia prima y por eso la inoperatividad que tenían en sus plantas. Fíjate, Kimberly-Clark es una transnacional. En más de 150 países del mundo tienen fábricas, en todas trabajando, y lo debemos decir, de manera a lo menos dudosa. No permiten en otros países, aquí en Venezuela no, porque hay una legislación y una constitución que respetar, pero en otros países ellos no permiten que los trabajadores se organicen en sindicato, por ejemplo.
Pero en Venezuela vienen ralentizando la producción desde el año pasado. Y de las 13 líneas de transformación que ellos tienen, solamente llegaron a tener operativa una, que fue la que pararon hace una semana y tanto, de manera fraudulenta. Les dijeron a los trabajadores, tienen el día libre porque hay un problema con la electricidad. Los trabajadores se fueron, ellos descompusieron desde el punto de vista tecnológico la línea de producción y dijeron, cerramos la planta. Le depositaron una supuesta liquidación a los trabajadores que luego revirtieron. Los trabajadores no cobraron absolutamente nada, sin ningún procedimiento legal, violaron todas las normas venezolanas y se fueron. Ahora, nosotros allí en esa planta debemos resaltar el tremendo trabajo, el esfuerzo digno de mencionar de los trabajadores y trabajadoras que decidieron tomar el control, porque son los trabajadores los que saben cómo se opera la fábrica, y lograron revertir el daño tecnológico que habían hecho en la primera línea de producción, y ya desde ayer esa línea está produciendo. Es decir, los trabajadores lo lograron hacer. Ahora, es una industria que produce bienes de primera necesidad, porque tiene que ver con todo el tema de la higiene, toallas sanitarias, papel, toalé, etcétera. Bueno, ahora los trabajadores y las trabajadoras asumieron la responsabilidad de producir para el pueblo venezolano con el apoyo del gobierno revolucionario. El presidente Maduro ha dicho, fábrica que se paralice, fábrica que los trabajadores tienen que tomar el control, y eso es lo que han hecho los trabajadores y trabajadoras. Desde el punto de vista de seguridad jurídica para un inversionista extranjero o local, ¿cómo se puede interpretar este caso como emblemático para que no sea un distorsionante y que de alguna manera ahuyente a la inversión local que hace falta? Fíjate, yo creo que es la reacción que ha causado la irresponsabilidad de abandonar la fábrica en Venezuela. Ha dado una señal muy importante. En Venezuela, quien quiera producir tiene todas las condiciones, pero no puede ser que lo haga simplemente para enriquecerse o para chantajear al pueblo o al gobierno. Tienen que asumir su responsabilidad. Quien tiene una unidad de producción de lo que sea, está bien, es para ganar dinero, pero antes que el dinero tiene que tener conciencia de la responsabilidad social que tiene al manejar esa unidad de producción, porque de ellos depende la satisfacción de necesidades de un pueblo. Quien quiere producir en Venezuela, lo primero que tiene que tener presente es que debe producir para el bienestar del pueblo, y luego, además de eso, va a ganar plata, mucha plata, en revolución como nunca. Quienes tienen unidades de producción del sector privado han podido amasar inmensas fortunas, pero tienen que tener la claridad de la responsabilidad social que tienen al manejar una industria, una unidad de producción como esta. En este sentido, diputado, se ha hablado mucho de la necesidad de diálogo, no solamente en materia de lo político, sino también involucrar al sector económico. ¿Cómo puede calificar los esfuerzos que se han hecho hasta ahora por propiciar el diálogo, y quiénes deberían ser los actores que deberían estar más atentos a que este se instrumente? Mira, el presidente Maduro ha dado señales extraordinarias de disposición al diálogo. Podemos mencionar muchas ocasiones, pero una, cuando se eligieron alcaldes y alcaldesas, cuando correspondió. El presidente lo primero que hizo fue llamarlos a todos y a todas a una reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, de otros partidos del Gran Pueblo Patriótico y de oposición, y todos se pudieron sentar y conversar. Ahora, el presidente sigue haciendo esfuerzos y nosotros debemos resaltar, el diálogo se está dando en Venezuela. A través de la agenda económica bolivariana hay un diálogo permanente con todo el sector industrial, con el sector textil, agroindustrial, con los zapateros, con todos. En el área educativa hay un diálogo con todos los niveles, hay diálogo social con el pueblo organizado, hay diálogo permanente con todos los sectores. El único sector que no ha querido dialogar es el sector político de la derecha, y se están quedando aislados, porque aquellos productores del sector privado que saben que Venezuela va a continuar avanzando han dispuesto sentarse para trabajar cada vez mejor, y ya estamos comenzando a ver los resultados en el desarrollo de la agenda económica bolivariana. Si revisamos un poco lo que han sido las acciones de la Asamblea Nacional en las últimas semanas, ha habido un pronunciamiento muy contundente de tratar de desincorporar a los 13 magistrados que fueron designados en el mes de diciembre. ¿Cuál es su apreciación en este sentido?
Fíjate, nosotros decíamos el 5 de julio, cuando cumplió 6 meses la asamblea, que rasparon el semestre, salieron reprobados en el primer semestre. Bueno, comenzaron el segundo semestre muy mal, porque siguen generando malas notas. Están abrogándose una potestad que no les corresponde. ¿Cómo se designan los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? Con un trabajo colegiado entre el poder legislativo, el poder moral, el poder judicial y el pueblo participando. Y el producto del trabajo de todas esas instancias es la designación de estos magistrados. Bueno, uno de ellos no puede destituir, no tiene competencias para destituir a nadie, porque hay un procedimiento en la Constitución. Nosotros ponemos como ejemplo muy claro el del magistrado Arrietty, que tenía la presunción de que había falsificado un título. Bueno, la Asamblea Nacional de entonces no lo destituyó, sino que abrió el procedimiento, lo denunció ante el Poder Moral. El Poder Moral hizo la investigación, determinó la falla y le instruyó a la Asamblea Nacional, mire, aquí están las pruebas, destitúyanlo, y en efecto se destituyó. Diputado, el día de hoy está previsto que la oposición incorpore a los diputados de Amazonas en la sesión. ¿Cuál es su posición en este sentido? Bueno, la directiva de la Asamblea Nacional está investida, igual que todos los diputados y diputadas constitucionalmente designados, tiene inmunidad parlamentaria. Están instigando a delinquir a estos 3 ciudadanos, porque le están diciendo usurpen el cargo de diputados en la Asamblea Nacional, sin tener la calificación para hacerlo. Bueno, estos diputados, yo no me imagino cuál es la presión que le estarán ejerciendo, pero van a delinquir si asumen el papel. Y ¿cómo se llama? La Constitución, las leyes, las instituciones van a tener que funcionar. Y ellos, si usurpan el cargo de diputado sin serlo, van a tener que afrontar las consecuencias legales. Diputado, antes de finalizar, vamos a revisar las preguntas que está formulando la audiencia. Albert Silva pregunta, diputado, ¿por qué solo se consiguen productos de empresas privadas y no de las expropiadas por el gobierno? Porque las que maneja el gobierno, algunas expropiadas porque las abandonaron y dejaron a los trabajadores colgando, y el gobierno asumió valientemente la responsabilidad, son muy poquitas. De 430.000 unidades de producción que hay en Venezuela, solo 1.200 están en manos del gobierno revolucionario y del poder popular. La proporción es mínima, por eso ustedes ven que la gran mayoría de productos son fabricados en unidades de producción privadas, que no han entendido la responsabilidad social que tienen con el pueblo donde ellos trabajan. ¿Usted considera que las empresas que han sido expropiadas han sido eficientes en resultados hasta la fecha? Algunas sí, algunas han sido muy exitosas, otras han tenido problemas, y nosotros siempre reclamamos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela que hay que establecer responsabilidades. A quien el pueblo le entrega una responsabilidad tan importante como manejar una unidad de producción y no lo hace bien, tiene que ser investigado y tiene que asumir su responsabilidad. Pedro Noriega plantea motores productivos, decreto de emergencia económico, los del otro lado promesas de cero cola, ¿y el pueblo qué? El pueblo participando, el pueblo está cada vez más organizado en los comités locales de abastecimiento y producción, y ahora, una vez digamos que se va superando la primera etapa de abastecimiento, con más fuerza en el tema productivo, y por eso vemos consejos comunales y comunas al frente de producción de diferentes bienes para satisfacer necesidades del pueblo. Jesús Argevis dice, en Carabobo, municipio Juan José Mora, aún no ha llegado el CLAP, y el gobierno de Ameliach afirma que en todo Carabobo llegó el CLAP. ¿Está siendo eficiente los CLAP a nivel nacional? Fíjate, cada vez mejor, cada vez mejor. Apenas tiene 3 meses de creada esta estrategia del presidente Nicolás Maduro, y ha venido siendo desarrollada, ya cubre más o menos el 20-25% de la población, muy atacada por la derecha, y eso significa que sí funciona. Nosotros siempre lo comparamos con la Gran Misión Vivienda de Venezuela, misión maqueta. Bueno, después los hechos demostraron todo lo contrario y se quisieron apropiar de ellas. Con los CLAP pasa exactamente lo mismo, están funcionando. Poco a poco van a ir aumentando su espectro de atención mientras se van desarrollando otros esquemas de distribución, porque los CLAP no van a llegar al 100% de la población, no está diseñado para eso. Está diseñado para llegar a la población más vulnerable, y el resto de la población se irá incorporando
en los resultados de la gran misión Abastecimiento Soberano. Le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ricardo Molina, por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias.